Para empezar este conversar de hoy, quiero invitarlos a que admiremos juntos un cuadro de Jerónimo Bosch, El Cristo coronado de espinas. Este cuadro muestra una representación poco tradicional de la coronación de espinas y pinta la escena casi en un plano, con grandes cabezas, y más que un incidente de la pasión, apunta a un sentido universal de lo demoníaco contrastado con el reino de los cielos. Podemos ver a Cristo en el centro, quien expresa una inmensa paciencia y aceptación. Los atormentadores que están alrededor de él, en cambio, no fueron pintados aquí como en otras composiciones de la época, como figuras extraterrenas que agreden directamente, mesando los pelos o hiriendo la carne. Aquí los verdugos de Cristo aparecen como 4 tipos humanos que en la mente medieval representaban una visión total de la humanidad, porque cada uno de estos tipos es como una gran tentación para la espaciosidad y paciencia de la expresión de Cristo. Son 4 estilos de enajenación y pérdida de ecuanimidad interior. Mucho podemos meditar sobre estas 4 tentaciones, pero para nosotros, al comenzar un largo itinerario, el personaje de abajo a la derecha es particularmente relevante. Es este de aquí. Si ustedes se fijan, tiene a Jesús sujeto por el manto, lo afirma contra el suelo, lo retiene y restringe su libertad fijando su perspectiva. Parece estarle diciendo: pero si yo sé, yo ya lo sé. Es la tentación de la certidumbre. Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, de solidez conceptual indisputada, perceptual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos. Y lo que nos parece cierto pareciera no tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Eso escribieron en este libro, hoy ya un clásico, El árbol del conocimiento, Francisco Varela y Humberto Maturana. Y si hay alguien que nos ha invitado a fijarnos en este personaje que dice sí yo sé, si hay alguien que nos ha invitado a salirnos de ese mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, y enfrentar a esta tentación de la certidumbre, ha sido Humberto Maturana. Biólogo, pensador, un hombre particularmente inquieto, que desde niño, desde la emoción al pensamiento científico y del pensamiento científico de nuevo a la emoción, nos invita a esta aventura. Gracias, Humberto, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias por invitarme. ¿Qué es o cuál es ese mundo de certidumbre o esa trampa en la que estaríamos nosotros, cada uno de nosotros los comunes mortales que no hemos accedido a los adelantos de la biología y la ciencia, todavía atrapados, digamos, y contra el cual tú te rebelas? No me rebelo contra eso. Resulta que al descubrirlo aparece como una tentación. Esa interpretación de ese cuadro la concebí yo hace, muchos años, por allá por 1964, cuando hice un experimento de meditación con el propósito de ver si yo notaba alguna diferencia en el operar del sistema nervioso bajo el estado de meditación y el estado cotidiano. Y entre otras cosas, miré este cuadro de Bosch. E inicialmente pensé que la figura que está al lado derecho del cuadro, que es un viejito que le acaricia las manos a Jesús, representaba la sabiduría. Pero poco después me di cuenta que no, que era en realidad una tentación. La tentación de la superficialidad. Era como quien decía a Jesús: no se preocupe, no se comprometa tanto, así llegará viejo como yo. Y fui mirando estas distintas figuras. La que está arriba a la izquierda, que tiene un collar así con púas, eso lo vi como la tentación de la vanidad. Porque le está hablando a Jesús, le está diciendo cómo deben ser las cosas. Oye, Jesús, mire esto, ¿ah? Y la otra, que tiene la mirada así allá, lejos, que está poniendo la corona de espinas, lo vi como la tentación de la envidia. Que lo que está allá es lo que yo quiero, no lo que tengo. Y son enajenaciones, y de allí viene esta interpretación en términos de enajenaciones. Pero la cuarta figura
no la entendí en 1963, no la pude entender. Pero me quedé con la pregunta, hasta que por allá, por 1970, un amigo mío me dice que si no practico la meditación, no voy a entender la diferencia entre saber y conocer. Me dice, porque el saber implica certidumbre. Y esa es la cuarta tentación, la tentación de la certidumbre. Porque la certidumbre niega la reflexión. El saber te ancla, porque en tanto sabes, no reflexionas. Y es una tentación cotidiana en nuestro mundo actual, en el cual enfatizamos el saber da poder, a veces hablamos de conocimiento, el conocimiento da poder, pero esa es la emoción desde la cual hablamos con respecto al saber y el conocer. Y no reflexionamos, no soltamos la certidumbre de que aquello que decimos que sabemos es el caso, para mirarlo y ver si los fundamentos que tenemos son adecuados o no. Y eso nos lleva naturalmente, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, a cegueras con respecto a lo que hacemos, a quedarnos apegados en visiones, en proposiciones teóricas. Yo a veces digo, y no quiero ser impertinente, pero a lo mejor soy impertinente de todos modos, que los científicos y los militares no reflexionan sobre su hacer porque cambia el hacer. No es ofensivo, científicos, militares, no, digamos, yo soy científico, ¿no? Porque si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto te cambia el hacer. Entonces no puedes reflexionar. Así que el acto de reflexión, de preguntarse, bueno, lo que yo pienso que es el caso, ¿qué fundamentos tengo para pensarlo? Es un acto de liberación. Ahora, el mismo Cristo, Jesús, el personaje histórico, ¿no habría caído él mismo también en esta misma tentación al afirmar yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Está dentro de la certidumbre o dentro de la sabiduría, el conocimiento del cuerpo? Claro, yo no puedo saber qué fue efectivamente lo que él dijo, porque digamos, los evangelios son relatos de las cosas dichas por Jesús. Pero hay dos situaciones en las cuales uno puede pensar que Jesús no caía en la tentación de la certidumbre. Una es cuando habla del reino de Dios. Y habla del reino de Dios, por ejemplo, dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece, da origen a un árbol donde habitan los pájaros, hay flores, insectos, etcétera, poco más o menos esa es la imagen. Y ese es un espacio ecológico. El reino de Dios es una mirada reflexiva sobre la existencia humana. Más que una promesa escatológica. Más que una promesa escatológica. Porque hace referencia a que en el desapego vas a estar en el reino de Dios. O sea, y el desapego implica una reflexión. Tú no puedes, si no te desapegas, no reflexionas. Y si te desapegas, puedes reflexionar. Aunque no reflexiones, digamos, tienes la libertad que te permite mirar tus circunstancias. Y el otro es cuando se produce una cura milagrosa y él dice, tu fe te salva, no yo. Entonces le entrega al otro una circunstancia en la cual puede mirarse a sí mismo, soltando el apego a lo que fuere, ¿no? A este ser. Lo que pasa es que los seres humanos caemos fácilmente en los apegos. Tú iniciaste esta reflexión, esto fue en la década del 70, ¿no? 60, 1963. 63. Me imagino que era más difícil hacer estos planteamientos en la comunidad científica. Pero muy difícil. Era parecía casi un planteamiento esotérico. Hoy es ya una moda. Una locura. ¿Qué pasó en el pensamiento científico de ese año a hoy, digamos? ¿Cuál es el cambio más fundamental? Era una locura porque implicaba justamente soltar la certidumbre, porque esto tiene que ver con la emoción, ¿no? La certidumbre desde la cual los científicos operamos. En total estamos conociendo la realidad y tenemos el método que nos permite ese conocimiento directo e indirecto. Claro que nos podemos equivocar, pero el método eventualmente nos salva de la equivocación si lo aplicamos adecuadamente. Entonces, la efectividad exige que tú no reflexiones mucho y tienes que hacer experimentos, tienes que ir mostrando cómo son las cosas, en fin, un científico experimental. Entonces, cuando yo cambio la mirada, porque eso es lo que hago, cambio la mirada sobre la comprensión de los fenómenos en dos momentos. En 1900